Vamos a abordar ahora el tema de monitoreo hemodinámico invasivo y vamos a hablar de los tipos de sistemas de termodilución que tenemos para valorar las características hemodinámicas de nuestro paciente. Unas palabras previas sobre las características de los diferentes tipos de shock. Ya sea que se trate de un shock séptico, cuya principal característica es la vasoplejía o la disminución de las resistencias vasculares sistémicos, o un shock cardiogénico, obstructivo o hipovolémico, en los que las resistencias vasculares están elevadas, perpetuados en el tiempo, todos terminan generando hipoxia tisular. Y esta hipoxia tisular lleva a la falla orgánica múltiple y eventualmente al fallecimiento. Entonces, independientemente de la causa del shock, todos siguen la misma vía final, la vasoplejía por una respuesta inflamatoria desmedida que lleva a la hipoxia, muerte tisular y fallecimiento eventualmente. Esto se debe a una deuda de oxígeno no satisfecha. Ya por el año 64, Crowell hizo los primeros estudios sobre deuda de oxígeno, o es quien definió este término. Lo que hacía este investigador era medir consumo de oxígeno y presión arterial en perros y en un momento les retiraba la volemia, es decir, los exsanguinaba. Los mantenía hipotensos con una volemia disminuida durante un tiempo determinado y posteriormente les devolvía las volemias. La volemia se las devolvía en una hora, antes de los 40 minutos, a los 30 minutos, y evaluaba respuesta. Lo que vio que si la volemia se devolvía antes de los 40 minutos, había una posterior supranormalidad del consumo de oxígeno celular. A la caída del consumo de oxígeno asociado a la hipovolemia le llamó deuda de oxígeno. Y a la supranormalidad posterior le llamó pago de la deuda. Aquí tienen los gráficos originales de su trabajo, donde está medido en minutos, ¿sí?, en términos de consumo de oxígeno y de presión arterial media, cómo disminuyó el oxígeno durante el periodo de exsanguinación, y tenía un periodo de supranormalidad en aquellos perros que les devolvían la volemia pronto y no llegaban a pagar la deuda, ¿sí?, en los que se extendían en el tiempo. Si bien esto no lo podemos trasladar a personas, sí podemos decir que mientras más tiempo permanezca un tejido en situación de hipoxia o de deuda de oxígeno, pagar la deuda será más difícil, y esto se traduce en falla orgánica múltiple. Entonces, cuando estamos frente a un paciente con shock, no sabemos si estamos ante los inicios de generación de la deuda de oxígeno o en situación de irreversibilidad. También podemos estar en la fase final, ¿sí?, en la reanimación. No sabemos si hemos restablecido o no la deuda de oxígeno. Lo que hay que hacer es tratar cualquier episodio de shock en forma enérgica, agresiva, interpretando como que estamos cerca del punto de irreversibilidad. Ningún paciente en situación de shock debe esperar, debe ser tratado en forma inmediata. Algunas consideraciones sobre los pacientes en shock que vemos en terapia intensiva. El trastorno hemodinámico es muy frecuente, pero es complejo y difícil de valorar con precisión, porque hay múltiples variables que analizar. Entonces, los pacientes en cuidados críticos tienen ciertos conflictos terapéuticos. En términos hemodinámicos, puede que necesiten fluidos, pero en términos de respiratorios, si tienen un distrés respiratorios, los fluidos pueden agravar la hipoxemia. Entonces, nos encontramos con esta encrucijada de decisiones.
Este trabajo, muy interesante, ya de hace algunos años, 2005, es bastante simple. Lo que se evalúa es en un servicio de cuidados críticos con pacientes con línea arterial colocada, cuánto tiempo logro mi objetivo de presión. El objetivo en estos pacientes es una presión arterial media de 60 milímetros de mercurio. Y si ustedes observan, gran parte del tiempo está por encima del valor deseado. Una parte muy importante está por debajo del valor. Después vuelve a fluctuar por encima y por debajo, pero básicamente mi paciente estuvo muy poco tiempo, ¿sí?, con la presión objetivo que deseaba. Y más del 60% del tiempo estuvo en situación de hipotensión arterial. Entonces, lograr un objetivo y mantenerlo con estos pacientes, al ser tan dinámicos, se hace realmente una tarea difícil. Tenemos algunos números que sí tenemos que tener en cuenta. Si bien no son aplicables a todos los pacientes y habrá que tener las precauciones de analizar cada caso, sí podemos decir que todo paciente deberá tener una presión arterial media mayor a 65. 73 se relaciona con mejor evolución en términos de falla renal aguda. Entonces, si tenemos un paciente que está en shock y tiene nefrotóxicos o aparte tiene una lesión renal, quizás en ese paciente nos convenga tener una presión arterial más cercana a 73. 75 si son hipertensos previos, ¿sí? Y ya sabemos que no podemos ponernos como objetivo presiones superiores a 75 de media porque esto puede generar daño miocárdico asociado al exceso de catecolaminas. Recuerden que los pacientes, por ejemplo en sepsis, tienen un downregulation de los receptores alfa 1 de los vasos periféricos. Por lo tanto, aumentan su tono de catecolaminas con intención de saturar estos receptores y lograr una adecuada presión arterial. Y es por eso que se hace tan difícil, incluso con catecolaminas exógenas, como la noradrenalina, lograr una presión arterial adecuada. Solo con intención de dar una idea de cómo debemos analizar estos pacientes y cuán complicados son, vamos a hablar un poco de la disponibilidad de oxígeno. Este es el trabajo de cualquier intensivista en forma diaria. Lograr que el oxígeno esté disponible para la célula. La disponibilidad o delivery, ¿sí?, necesita de un adecuado gasto cardíaco que haga circular el oxígeno y de una adecuada cantidad de oxígeno arterial. Esto es contenido arterial de oxígeno. Si tengo buena cantidad de oxígeno en los vasos y tengo una buena bomba cardíaca, puedo tener oxígeno disponible para mis tejidos. En términos de gasto cardíaco, podemos trabajar en muchos aspectos si creemos que el oxígeno no está disponible por una alteración de la bomba. Podremos modificar la frecuencia con fármacos o con marcapasos si lo necesitara. Podremos mejorar la precarga con fluidos, por ejemplo. Usar inotrópicos como la dobutamina si creemos que hay una alteración en la contractibilidad. Si creemos que hay una alteración en los postcargas, vasodilatadores como nitratos. Pero si tengo alterado en mi contenido arterial de oxígeno, debo prestar una atención a la fórmula de contenido. 1,34 es la cantidad de oxígeno que puede transportar un gramo de hemoglobina, más por la hemoglobina del paciente, por la saturación. Saturación expresada en decimal. Esto quiere decir que si mi paciente satura 98, aquí pondré 0,98. Si satura 100%, pondré 1. Entonces, cualquier número multiplicado por 1 es igual a sí mismo. Entonces aquí tengo 1,34 y aquí el máximo valor que puedo tener es 1. Por lo tanto, ¿sí?, lo que más impacta en el contenido arterial de oxígeno es el valor de hemoglobina. Entonces con el valor de hemoglobina realmente voy a tener impactos en el contenido arterial de oxígeno. Entonces, decidiré si mi paciente es transfundido y por supuesto veré que sature adecuadamente. Esto es una adecuada ventilación. Pero sabemos que el impacto más importante lo tengo con la cantidad de hemoglobina que tiene el paciente. Esto es, a manera muy grosera,
el análisis inicial que hacemos en un paciente cuando está en shock, porque esto es en lo que podemos trabajar. Podemos mejorar o aumentar la disponibilidad de oxígeno, ya que si el problema es a nivel celular y es que la célula, a pesar de que haya oxígeno, no puede utilizarlo, para esa situación que se nos presenta con cierta frecuencia en los pacientes con sepsis, aún no tenemos una solución. Algunas consideraciones sobre la reanimación con fluidos. Si lo usamos inadecuadamente los fluidos, esto trae muchos problemas. Si usamos poco, implica hipoperfusión. Si usamos mucho, esto genera edema. Y ya sabemos que el edema no es un problema solamente estético. Esto genera edema intersticial en toda la economía. Y esto se relaciona con más deterioro de la oxigenación y eventualmente con mayor falla multiorgánica. Actualmente, lo vamos a ver más adelante, tenemos algunos índices que nos permiten establecer un poco mejor cuánto fluido hay que usar. El índice de permeabilidad capilar y el agua extravascular pulmonar, pero lo vamos a analizar en la próxima clase. Y como ya mencionamos, en la sepsis hay una disminución o una regulación de los receptores alfa. Por lo tanto, mi paciente tiene mayor cantidad de catecolaminas, las cuales ya sabemos generan daño miocárdico. Y nosotros, como parte del tratamiento, vamos a dar más catecolaminas. Entonces, no solo puedo generar daño si reanimo de más o reanimo de menos, sino también puedo generar daño si doy catecolaminas de más o catecolaminas de menos. Es decir, cuando me planteo una presión objetivo con mi paciente, si deseo una TAM de 65, el objetivo es 65. Tener 70, tener 80 de TAM implica que tengo catecolaminas de más y eso se asocia con mayor mortalidad, sobre todo, por supuesto, hablando de catecolaminas exógenas. Normalmente, los parámetros clásicos de reanimación que usamos son estos: una tensión arterial media de objetivo de 65, que tenga un adecuado ritmo diurético, 0,5 mililitros por kilo por hora, un clearance de lactato adecuado, no solo una medición, sino mediciones seriadas y sobre todo la modificación del lactato ante las intervenciones. Si paso fluidos, vuelvo a medir lactato. Si pongo vasoactivos, vuelvo a medir lactato. Si pongo diuréticos, pongo inotrópicos, vuelvo a medir lactato. Y una adecuada clearance o un descenso adecuado de lactato implica, ¿sí?, una buena respuesta. Y la saturación venosa central o mixta, lo que podamos o lo que tengamos disponible. Vamos a ver entonces un poquito más sobre este monitoreo hemodinámico invasivo, qué parámetros podemos estudiar, cómo lo vamos a interpretar y algunos parámetros de oxigenación tisular. El monitoreo hemodinámico invasivo y la termodilución transcardíaca se hacen con catéter de Swan-Ganz. Este catéter tiene un largo de 110 centímetros, ¿sí? En el extremo distal tiene un orificio y en el extremo proximal, a 20 centímetros de la punta, tiene otro orificio. El primero va a quedar a nivel de la arteria pulmonar y el proximal va a quedar a nivel de la aurícula derecha. Tiene un balón, este balón está diseñado para ocluir la arteria pulmonar y se infla con 1.5 mililitros de aire. Si pongo más cantidad que este volumen, el balón está diseñado para romperse y esto es para que no genere daño en los vasos pulmonares. Entonces hay que usar la jeringa del set del Swan y no cualquier jeringa. Vienen diseñadas para no insuflar con más de 1.5 mililitros. Y cerca de la punta tiene un termistor que mide temperatura. El catéter de Swan es un sistema acoplado a fluidos. Es un catéter hueco, tiene fluidos dentro de su luz y este fluido toma las impresiones o la presión de la cavidad en donde se encuentra. Eso lo voy a conectar a un transductor de presión y eso se va a traducir en una onda pulsátil y un valor. Voy a obtener la presión de la aurícula derecha, ¿sí? Y voy a obtener
el gráfico de todo el yugulograma o el auriculograma, el cual, si es necesario, podré analizar. La aurícula derecha bajará su presión en situaciones de hipovolemia, de sepsis o cualquier causa que genere vasoplejía y aumentará su presión en tromboembolismo pulmonar, falla ventricular derecha, un paciente taponado o en sobrecarga de volumen. La presión de la aurícula derecha en sí misma, como un valor único y aislado, no tiene mucha utilidad. Intenta aproximarse a las presiones de fin de diástole del ventrículo derecho. Eso es lo que intentamos evaluar con la aurícula derecha. En realidad, lo que necesitaríamos evaluar son los volúmenes de fin de diástole, pero el Swan-Ganz no me permite valorar volúmenes. Lo que valoro es presiones y después intentaré relacionar esa presión con un volumen, hecho que es muy difícil, porque si tengo PIP, las presiones dentro del tórax serán mayores y no necesariamente tiene una relación directa con los volúmenes. Si uso vasoactivos, el corazón se encuentra más rígido y las presiones pierden esa relación con los volúmenes. Entonces ya tenemos aquí un conflicto o un problema con el SWAM. De todas formas, lo podemos usar y sabemos que la presión en la aurícula derecha, la utilidad es la comparación de la misma con la presión wedge o la presión de oclusión de la arteria pulmonar. La presión wedge intenta reflejar la presión de fin de diástole de las cavidades izquierdas. Por supuesto, la presión wedge deberá ser mayor que la presión de la aurícula derecha, pero manteniendo una diferencia aproximadamente de 5. En las situaciones que cursan con hipertensión pulmonar, por ejemplo el distrés, puede tener vasoconstricción hipóxica y generar hipertensión pulmonar. El uso inadecuado de PIP o PIP demasiado alta me puede generar hipertensión pulmonar. En esas circunstancias, la presión en la aurícula derecha se va a elevar e incluso se va a acercar a la wedge, esa diferencia de 5 será menor o incluso superarla. Cuando este delta es muy pequeño o incluso la presión en la aurícula derecha es mayor que la presión wedge, esto implica una severa hipertensión pulmonar y se relaciona con mayor mortalidad. Es más, es un predictor independiente de mortalidad. Entonces, más allá de ver el valor absoluto de la presión de la aurícula derecha, lo vamos a relacionar con el resto de los valores de las diferentes cavidades. La arteria pulmonar, también voy a observar el valor de presión de la arteria pulmonar y oscila entre esto, ¿sí?, de 15 a 30 y de 5 a 12 de diastólica. Y en los pacientes que tiendan a hipertensión pulmonar, claramente estará aumentado, los EPOC, el tromboembolismo pulmonar, el distrés, ¿sí?, o la hipovolemia o el infarto beta estarán disminuidos. Una de las características más importantes de las presiones de arteria pulmonar es lo bajo de su presión diastólica. Y esto es una característica importante durante el proceso de introducción del SWAN para tener en cuenta el pasaje del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Lo vamos a ver un poquito más adelante. La presión en la arteria pulmonar también hay que relacionarla con el resto de las presiones. La presión diastólica de la arteria pulmonar está entre 1 a 4 milímetros de mercurio por encima de la presión wedge. Ahora, cuando la diferencia entre diastólica pulmonar menos wedge es mayor a 5, esto implica aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Y como lo explicamos previamente con la aurícula derecha, esto es un factor independiente de mortalidad. Entonces, siempre el Swan-Ganz verlo en términos relacionados, nunca como valores aislados. La presión de enclavamiento pulmonar, presión wedge o presión de oclusión de la arteria pulmonar implica dejar aparte del sistema del corazón derecho en ausencia de flujo. Por eso hay una declinación de la presión y después voy a tener, ¿sí?, un yugulograma que vendría a ser el yugulograma del lado izquierdo o el auriculograma de la aurícula izquierda. La presión de oclusión de la arteria pulmonar puede verse
disminuida en pacientes hipovolémicos o vasopléjicos y aumentadas en insuficiencia cardíaca o en algunas valvulopatías, como la estenosis mitral o la insuficiencia mitral. Por lo tanto, si tengo valvulopatías conocidas, poner un SWAN podría ser de poca utilidad. Vamos a ver el proceso de colocación. Se puede hacer con punción yugular, se puede hacer con punción subclavia, se coloca con idéntica técnica que una vía central, salvo que vamos a insertar el introductor. Y el introductor va a quedar colocado y por dentro del introductor se va a colocar el catéter. Previamente hay que probar el catéter, probar tanto la permeabilidad como el inflado del balón. Una vez que probamos, el extremo distal del catéter, que es el que va a ingresar, se conecta al transductor de presión, cosa que al introducirlo podamos ir viendo las variaciones de presiones de las diferentes cavidades. Se introduce a ciegas mientras uno observa el monitor. Se infla el balón para que el flujo guíe el catéter. Una vez que el balón esté inflado, comienzo a introducir y el flujo cardíaco va a ir guiando el catéter. Cuando llegue a la aurícula, podré ver en mi monitor un trazado auricular, un yugulograma y presiones auriculares. Podré ver esto. Cuando pase hacia el ventrículo, podré ver que las presiones se elevan, ¿sí? Presiones ventriculares, sístole y diástole. Y cuando pase en la arteria pulmonar, voy a ver que la diastólica se eleva un poquito, hasta que logre ocluir y veo el declinamiento y lo que vendría a ser el auriculograma izquierdo. Si desinflo el balón, vuelve a tener presiones pulmonares. ¿Cómo interpretamos esta oclusión o esta presión wedge? ¿Sí? ¿O qué sentido le damos? Creo que este gráfico deja bastante claro lo que intenta reflejar la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Tenemos el corazón, esto es un corazón derecho y este es el corazón izquierdo, y entre ambos el árbol vascular pulmonar. El SWAN introducido pasó por la aurícula derecha, ventrículo derecho, llegó a la arteria pulmonar y tiene el balón que ocluye y no deja pasar la sangre por esta rama de la arteria pulmonar. Todo esto es una columna de sangre estática. Entonces, lo que intenta hacer esto es, desde el lado derecho, observar las precargas izquierdas a través del árbol vascular. En este punto, donde tengo la columna sin flujo ocluida y aquí una colateral con flujo, se llama punto J, y ese es el punto donde el catéter puede medir la presión. Intentaría, desde el lado derecho, observar las precargas izquierdas y medir presión de fin de diástole de cavidades izquierdas. Tenemos una serie de problemas, como que en realidad lo que quiero saber es volumen de fin de diástole. Como no puedo, mido presión de fin de diástole. Eso es un primer conflicto. Y el segundo conflicto, quiero medir del lado izquierdo y lo hago desde el derecho. Por lo que si aquí tengo, por ejemplo, uso de PIP, estos vasos están comprimidos por los alvéolos sobredistendidos. Si tengo un paciente con una valvulopatía izquierda, puede haber reflujo si es una insuficiencia mitral. Por lo tanto, esta presión se verá comprometida. Entonces, si uno no tiene la experiencia y no está acostumbrado a usar este tipo de monitoreos, podría llevar a interpretaciones erróneas. Aquí tenemos el catéter está ocluyendo y no deja pasar el flujo, por lo que tanto tengo la arteria pulmonar, ¿sí? Sus capilares, los capilares venosos, la vena pulmonar y va a llegar hasta la aurícula izquierda. Lo que intento ver es la presión en este sistema para lograr ver la presión del lado izquierdo. Entonces ahí tengo la presión en la arteria pulmonar y cuando el catéter se infla voy a ver la declinación y esta es mi presión wedge o presión de oclusión de la arteria pulmonar, que intentaría traducir la presión de fin de diástole de las cavidades izquierdas. No es presión capilar pulmonar. Wedge y presión capilar pulmonar son cosas diferentes.
Esto es un poco de lo que les comentaba a un principio. Como quiero medir volumen de fin de diástole como un marcador de precarga y no puedo hacerlo, mido presión de fin de diástole. Y hay varios estudios donde en corazones normales una determinada presión se relaciona con un determinado volumen de fin de diástole. Este es un corazón normal y esta es la curva. Aquí tenemos volumen de fin de diástole y aquí presión. Entonces, para esta presión tengo este volumen. Esto es un corazón normal, pero si tengo PIP, uso de vasoactivos, hipertrofia del ventrículo o isquemia, la curva se desplaza. Y la verdad es que no puedo saber bien en qué lugar de la curva estoy. Entonces, en un paciente con patologías, con uso de PIP, con ventilación mecánica, con vasoactivos, cualquier medición de presión tendrá que ser analizada cuidadosamente en el contexto del paciente. Y no puedo solo con un dato, como por ejemplo una presión wedge baja, tomar decisiones como pasar fluidos. Deberé analizar todo el contexto. Diferencia entre diastólica pulmonar y wedge, diferencia entre presión de la aurícula derecha y wedge, cómo están las resistencias vasculares pulmonares. Y en base a todo esto intentar tomar una decisión. Entonces, lo que les comentaba es que el análisis de la forma en que declina la presión wedge, esto implica, estoy midiendo presión en la arteria pulmonar, ocluí la arteria pulmonar con el balón y la presión declina. Declina inicialmente rápido y posteriormente lento. Eso es un reflejo de cómo están dispuestos los vasos pulmonares. El 60% de los vasos pulmonares son arterias y el 40% son venas. Las arterias, al ser vasos de alta resistencia, declinan rápidamente. Cuando ocluyo la arteria pulmonar, rápidamente drenan su contenido sanguíneo. Por lo tanto, la declinación de la presión es veloz. Y me queda el 40% de los vasos venosos y después tengo una declinación lenta, porque los vasos venosos son más de capacitancia. Es tan importante el análisis de la morfología de declinación de la presión wedge porque me da el punto donde se encuentran los capilares. Es decir, entre vasos arteriales y vasos venosos, en el medio están los capilares. Entonces, donde está la inflexión entre declinación rápida y lenta es la presión capilar pulmonar. También podemos decir que la presión capilar pulmonar se encuentra en el medio, por encima de la presión wedge y por debajo de la presión diastólica pulmonar. Por lo que si tengo esos dos datos, aunque no tenga el valor de presión capilar pulmonar, puedo inferirlo. Entonces quedó claro que la presión capilar pulmonar no es lo mismo que la wedge o que la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Se encuentra entre ambas, a 2/3 del camino en realidad, en donde está la diferencia en declinación entre vasos arteriales y venosos. Y aquí lo vamos a ver en un ejemplo. Al introducirlo en Swan, lo primero que tengo es la presión en la aurícula derecha, que se ve así como una especie de serruchito. Después voy a tener las presiones ventriculares, sistólica y diastólica, con una diastólica bien baja. Y después voy a tener la presión de la arteria pulmonar con una diastólica un poquito más elevada. Cuando ocluya el balón, cuando infle el balón y ocluya la arteria pulmonar, voy a tener la declinación. Una declinación rápida, vasos arteriales, 60% del árbol vascular pulmonar, y una declinación lenta, el 40% restante, que son los vasos venosos. Y después tengo la presión wedge, que dijimos tiene forma también de serruchito como un auriculograma izquierdo. Si la presión wedge es muy plana, hay una alteración en la técnica. Una presión wedge plana no es normal. Entonces, entre estos dos puntos, entre la caída rápida y la lenta, se encuentra la presión capilar pulmonar. Si a esto le ponemos valores, por ejemplo, la diastólica pulmonar es de 18
y la presión de oclusión o presión wedge es de 10, en este caso la capilar pulmonar está cercano a 12, un poco por encima de la wedge y un poco por debajo de la presión diastólica pulmonar. Este es otro paciente donde estamos haciendo exactamente el mismo camino, pero declina en forma diferente. La declinación rápida es muy rápida y corta y la declinación lenta es mucho más prolongada. Pero este paciente, si uno mide las presiones, tiene la misma diastólica pulmonar que el ejemplo pasado y la misma wedge que el ejemplo pasado. Si uno no hace un análisis cuidadoso, interpretaría que esa wedge es normal y quizás no hacemos nada. Pero si observamos la morfología de cómo declinó, está muy cerca la presión capilar pulmonar a la diastólica pulmonar, ¿sí? Entonces, este es un paciente que puede hacer perfectamente un edema agudo de pulmón con presión de oclusión de la arteria pulmonar normal. No se deben tomar decisiones observando un solo dato. La presión de oclusión de la arteria pulmonar por sí sola no me asegura que tenga una adecuada o inadecuada volemia. Entonces, la interpretación del catéter o de los datos que ofrece el catéter es compleja. Hay que tener experiencia y la existencia de ventilación mecánica, hiperinsuflación dinámica, PIP, hipertensión abdominal genera confusión. Ya hay varios estudios que tomando estos datos en forma estática, por ejemplo, presión venosa central o delta de presión venosa central, antes y después de un desafío con fluidos, la verdad que no reflejan el volumen sistólico del ventrículo. Miren la dispersión que hay en los gráficos. Entonces la presión venosa central per se como marcador de precarga no sirve. Y lo mismo para presión wedge o presión de oclusión de la arteria pulmonar o delta de presión es exactamente lo mismo, no reflejan el volumen sistólico, hay una dispersión muy importante. Entonces, por sí mismo o en forma aislada, estos parámetros no pueden ser tenidos en cuenta para tomar decisiones en términos de reanimación. Vamos a ver un poco ahora qué es la termodilución. Voy a usar agua fría como trazador, inyectado por el extremo proximal, y esta diferencia de temperatura con la sangre va a ser leída en el extremo distal por el termistor como un cambio de temperatura, ¿sí? Y ese cambio de temperatura va a ser interpretado como volumen o gasto cardíaco, volumen minuto cardíaco. Está claro que si ese delta de temperatura llega y se va rápido y tengo una curva muy pequeña, implica que el gasto cardíaco está muy acelerado. O si es muy lento, implica que el gasto cardíaco es muy bajo. Esa es la interpretación o la forma de interpretar cualquier sistema de termodilución. Lo que es este sistema es simple porque usa como trazador líquido, puede ser solución fisiológica, a temperatura ambiente, 20 grados, 10 mililitros. Entonces si tengo conocido el valor de la temperatura sanguínea, 37 grados, porque el SWAN lo está midiendo con el termistor. Conozco la distancia entre el extremo proximal y distal, que es la distancia que va a recorrer este trazador, 20 centímetros. Conozco el volumen del trazador que voy a poner y la temperatura del trazador que voy a poner. Solución fisiológica a 20 grados centígrados. Entonces, todos estos datos que lo tiene la computadora, ¿sí? Solamente me falta el tiempo transcurrido del trazador de un extremo al otro. Entonces hace una curva temperatura-tiempo, me ofrece ese dato y me ofrece el gasto cardíaco. Esto es un gasto cardíaco normal por termodilución. Esta curva tiene 3 etapas. La primera y la segunda etapa son medidas por el aparato y la tercera etapa se calcula en términos matemáticos. Si este es un gasto cardíaco normal, este es un gasto cardíaco muy elevado, es mucho más corto. Este es un gasto cardíaco muy bajo y aquí hay alteración en la inyección del trazador, esto no puede ser tenido en cuenta. Veamos un caso
donde vamos a intentar integrar lo que aprendimos hasta aquí. Se trata de un paciente de 70 años con antecedentes de tabaquismo, ingresa a la terapia intensiva por una neumonía aguda de la comunidad grave y necesita ser intubado y conectado a ventilación mecánica debido a que se encontraba en insuficiencia respiratoria. Post-intubación evoluciona con shock, por lo que se decide poner monitoreo hemodinámico invasivo. Se le pone un catéter de Swan-Ganz. En la primera medición tiene una tensión arterial media de 70, que es más o menos lo que deseamos, un poquito por encima de lo que deseamos. Tiene noradrenalina 0,3 gamas km, una dosis más que alta, más que generosa, y una presión venosa central de 13, cercana a lo normal. Una presión media de la arteria pulmonar de 40, un poquito elevada, y una presión de oclusión de la arteria pulmonar, una presión wedge de 7. Gasto cardíaco 5 litros.2, saturación venosa de 60, hemoglobina de 11, orina bien, láctico de 3.5, el láctico elevado. Y el estado ácido base tiene 7,25 de pH, 30 de CO2, 60 de PO2, 91 de saturación, 12 de bicarbonato, con menos 6 de glucosa. O sea que hay una acidosis metabólica, hay hiperlactacidemia y las presiones de la arteria pulmonar parecen estar bastante bajas. El médico de guardia interpreta esto como deficiencia de volumen, así que hace un desafío con fluidos y coloca 500 mililitros en expansión de cristaloides. Cada vez que uno hace una intervención, se debe observar nuevamente el monitoreo para ver cómo respondió el paciente a esa intervención. Y sigue con la misma TAM y con la misma dosis de noradrenalina, pero la PVC subió a 16. Las presiones pulmonares también subieron y la wedge también subió. Pero el gasto cardíaco bajó y también bajó la saturación venosa y el lactato casi no se modificó y sigue en situación de acidemia. La verdad es que con esta interpretación no le sentó bien los fluidos. ¿Qué podemos concluir de estos datos? Bueno, quizás hicimos un análisis parcial y no observamos todos los datos que había que tener en cuenta. Este paciente tiene hipertensión pulmonar, tiene una wedge mayor que la PVC, con una diferencia entre ambas mayor a 5. Posee mala respuesta al desafío de volumen y por lo tanto debo sospechar que hay un compromiso miocárdico, como podrá ser una miocardiopatía séptica, y deberé hacer un ecocardiograma para ver si hay dilatación de cavidades y eventualmente hacer una prueba con un inotrópico, dobutamina, ya que la dobutamina es inotrópico y vasodilatador pulmonar, quizás a este paciente le pueda servir. Vamos a ver un poquito estos parámetros de oxigenación que debemos tener en cuenta para ver si nuestro paciente va por buen camino. Por un lado, por supuesto, veremos índice cardíaco y vamos a intentar que todos los datos que calculemos sean indexados en base a la superficie corporal del paciente, ¿sí? Para no cometer errores. Las resistencias vasculares sistémicas en situaciones o en ramos generales no es un endpoint. No voy a buscar unas resistencias X. Las resistencias me sirven para tomar decisiones y me sirven para interpretar el cuadro. Pero salvo circunstancias, quizás como una insuficiencia aórtica, ¿sí? Donde las resistencias vasculares sistémicas deberán ser lo más bajas posibles, salvo esas circunstancias, las resistencias vasculares no son un objetivo, son una consecuencia de las acciones. Se calculan siempre como cualquier resistencia la presión de inicio del sistema menos la presión de fin sobre el flujo, TAM menos PVC sobre gasto cardíaco por 80. Nosotros siempre lo usamos al valor indexado por superficie corporal de 900 a 1400 dinas. Y las resistencias pulmonares, dato sumamente importante que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿sí? También presión de inicio del sistema menos presión de fin sobre flujo, presión media de la arteria pulmonar menos presión wedge sobre gasto cardíaco por 80. Muy importante, ¿sí?
porque las resistencias pulmonares elevadas pueden alterar el desempeño del ventrículo derecho, ¿sí? Como se explicó en las clases previas de interrelación corazón-pulmón. Su valor normal entre 150 y 250 DINA. Con respecto al sistema transportador de oxígeno, debemos conocer el contenido arterial, el delivery, el consumo y la extracción de oxígeno. El contenido arterial ya lo estudiamos y ustedes se habrán dado cuenta que la fórmula que les puse previamente estaba simplificada, porque la solubilidad del oxígeno, ¿sí?, impacta muy poco, porque es 0.003 por el oxígeno arterial, y cualquier número por 0.03 da 0.0. Entonces no impacta absolutamente nada en esta fórmula. El valor normal es 20 mililitros por decilitro, ¿sí? Y dijimos que modificar la hemoglobina es lo que más impacto tiene en el contenido arterial de oxígeno. Para medir contenido venoso, modificamos saturación aquí por saturación venosa. El delivery también lo estudiamos, también ya lo vimos, y es gasto cardíaco por contenido arterial, ¿sí? Y expresa la cantidad de oxígeno que está disponible en la periferia, la cantidad de oxígeno que se le ofrece a los tejidos. El consumo de oxígeno es la cantidad de oxígeno que los tejidos necesitan para cumplir su tasa metabólica. El consumo de oxígeno normal va entre 200 y 240 mililitros por minuto. La extracción es el porcentaje de oxígeno que tomamos del delivery para satisfacer nuestro consumo o nuestra demanda. Y aproximadamente necesitamos solo el 20 al 30% de lo que le ofrecemos a los tejidos. Así que hay una oferta que supera ampliamente la demanda. Hasta aquí lo que hicimos es analizar a nuestros pacientes en términos estáticos, ¿sí? Tomar una decisión en base a una medición en una circunstancia dada. Y vimos que esto tiene muchos problemas, muchas dificultades en la interpretación, incluso muchos errores, por lo que aparecen hace un tiempo atrás los parámetros dinámicos. Los parámetros dinámicos, si bien no calculan precarga, sí intentan decirme en qué punto de la curva de Frank-Starling se encuentra mi paciente y si está, ¿sí?, con deficiencia de volumen, con exceso de volumen, o está dentro de mi área objetivo. Es decir, yo, ¿sí?, tengo un punto donde si tengo volumen sistólico y precarga, a medida que aumente la precarga, el volumen sistólico debería aumentar. Esto siempre que esté en esta etapa de la curva. Aumento la precarga y el volumen sistólico se empieza a elevar. Pero si estoy en esta fase de la curva, por más que aumente la precarga, el volumen sistólico se mantiene constante. Entonces deberé ver si estoy en esta primera etapa de la curva, puedo usar volumen. Pero si estoy en la última etapa de la curva, más volumen solo me va a traer más problemas. Entonces valoran el rendimiento cardíaco y cómo va a responder a la precarga, y lo que hace es evaluar en qué parte de la curva de Frank-Starling se encuentra mi paciente. Hay varias formas de medir estos parámetros dinámicos: variación de volumen sistólico, que es lo que vamos a ver ahora, o variación de presión de pulso, usar ecocardiograma y medir BTI o variaciones del diámetro de la vena cava. Esto lo vamos a ver cuando veamos monitoreo hemodinámico por ecocardiograma. Todo el monitoreo hemodinámico funcional o parámetros dinámicos se basa en los cambios de presión intratorácica. Y ya sabemos que el aumento de la presión intratorácica aumenta la presión en la aurícula derecha y por lo tanto baja el gradiente entre el retorno venoso y genera una leve disminución del retorno venoso. Podríamos decir disminución de precarga. Cada vez que mi paciente bajo ventilación mecánica inspira, cae su precarga derecha. Entonces, si ventilo a presión positiva, el llenado ventricular, el volumen sistólico durante la inspiración descienden debido al aumento de presión intratorácica. Esto, descenso del volumen sistólico del ventrículo derecho, va a transitar por el árbol pulmonar y después de 2 o 3 latidos va a llegar al ventrículo izquierdo y va a ser eyectado
a la circulación sistémica, pero en ese momento ya estoy en expiración. Entonces, ese descenso de precarga inspiratoria lo voy a ver justamente invertido como descenso expiratorio por el tiempo que tarda de transcurrir este volumen a través del árbol pulmonar. Entonces lo voy a ver así. Cada vez que expira, tengo el descenso de volumen, que en realidad obedece a la inspiración previa. Entonces estas modificaciones del volumen sistólico se llaman variación de volumen sistólico. Un concepto importante es la definición de paciente con corazón adecuado o con corazón suficiente. Un corazón con buena respuesta es un corazón precarga dependiente. Eso significa que si aumento la precarga, aumenta el volumen sistólico. Y si disminuyo la precarga, disminuyo el volumen sistólico. Si con las modificaciones de precarga no hay ninguna alteración del volumen sistólico, estoy muy por encima de lo que deseo en la curva de Frank-Starling, o mi corazón directamente tiene algún compromiso y no responde a los cambios de precarga. Entonces esto me da que analizar. Si con cada inspiración baja la precarga y con cada expiración se eleva la precarga, y mi paciente traduce esto en variaciones del volumen sistólico, es un corazón adecuado o un corazón suficiente. Si varía, es porque el corazón varía su volumen sistólico con los cambios de precarga. Y eso me da dos datos. Por un lado, está en un lugar de la curva donde si le pongo volumen va a responder. Y su corazón es suficiente, así que lo va a tolerar bien. Entonces es muy importante valorar la variación del volumen sistólico, porque implica que mi paciente tiene una adecuada reserva biventricular. Va a tolerar bien el volumen que le ponga. Tolerar bien implica, voy a poner volumen y va a aumentar el volumen sistólico. Eventualmente bajaré la dosis de vasoactivos. Aquí tienen un paciente nuestro y fíjense cómo inspira y expira y se ve la importante variación. Esto por supuesto lo vemos en la presión de pulso de la línea invasiva, pero los monitores actuales calculan y te dan un valor de BBS. Si bien varía entre los diferentes autores, lo que se busca es un valor que sea menor a 10, menor a 13, dicen algunos autores. Por encima de este valor implica que ya hay una variación importante de la presión de pulso, y valores por encima de 10 implican que necesita fluidos y que los va a tolerar bien. Por supuesto, si el paciente no está ventilado, esto no se puede usar. Si el paciente está ventilado con volúmenes muy pequeños, esto es poco confiable. Si el paciente tiene abierto el tórax, esto no sirve. Si el paciente tiene una arritmia como taquicardia por encima de 120 o tiene una fibrilación auricular con pulso irregular, esto no sirve. Entonces no es aplicable a todos los pacientes. Tiene estas limitaciones de las que acabamos de hablar, ¿sí? La ventilación mecánica debe ser controlada, no debe haber arritmias y los volúmenes deben ser cercanos a 8 mililitros por kilo. Entonces ahora completamos nuestros parámetros de reanimación: la TAM, la diuresis, el quirea de lactato, la saturación venosa, el exceso de bases, la diferencia venosa arterial menor a 6 y el BBS. Con respecto al láctico, el valor de referencia es 2, pero la mortalidad aumenta cuando el valor supera los 4 miliequivalentes por litro. Y como les dije inicialmente, no es útil como valor aislado, sí en términos de valores seriados o declinas de lactato. Con respecto al exceso de base, sí puede ser usado como parámetro de reanimación, pero solo las 6 primeras horas. Ahora les voy a explicar por qué. Un exceso de base leve se considera de 3 a 5, moderado hasta 10 y más de 10 se considera un exceso de bases severo. El exceso de bases es la cantidad, ¿sí?, de carga alcalina o de bases
que le debo poner una solución para llegar a un pH normal. Si ustedes recuerdan, el plasma debe ser electroneutro. La cantidad de cationes o de cargas positivas debe ser idéntica a la cantidad de aniones. Intentemos simplificar esto. Aquí tienen los principales aniones y cationes extracelulares, que representan la electroneutralidad del plasma. Sodio como principal catión extracelular, cloro, bicarbonato y GAP. Esto siempre debe ser exactamente neutro, las mismas cargas positivas y las mismas cargas negativas. El cloro, al ser el principal anión extracelular, ¿sí?, representa un porcentaje del principal catión, es decir, el valor del cloro no es estrictamente 104, es el 75% de la natremia. Ese es un concepto que debemos aclarar, ¿sí? El bicarbonato, lo normal es que sea 24, y el GAP va a depender, ¿sí?, de si hay o no un trastorno. Aquí tengo, por ejemplo, ejemplificado un paciente con acidosis metabólica GAP positivo. El GAP aumentó, pero como esto debe continuar siendo electroneutro, tuvo que bajar el bicarbonato. Eso es acidosis metabólica a GAP positivo. En este paciente tengo una acidosis hiperclorémica. El cloro aumentó, sigue siendo electroneutro. Por lo tanto, el bicarbonato tuvo que caer. El GAP no se modificó. Eso es una acidosis hiperclorémica. Y en este paciente aumentó tanto el GAP como el cloro. Por lo tanto, tiene una severa acidemia, gran descenso de bicarbonato y es una acidosis mixta, GAP más hipercloremia. Entonces veamos este ejemplo. Es un paciente con un trauma cerrado de tórax, fractura de fémur izquierdo, ingresa hipotenso. El mecanismo de trauma es un peatón arrollado. Tiene el siguiente ionograma: 104 de sodio, 4 de potasio, 105 de cloro, y el siguiente ácido base: 130 de pH, 7.30 de pH, 34 de CO2, 90 de PO2, 17 de bicarbonato y menos 5 de exceso de base. Buena saturación con aire ambiente. Si nosotros tenemos en cuenta esto, tiene una acidosis metabólica y tiene un exceso de bases al menos leve, ¿sí?, de leve justo pasando moderado. Si nosotros calculamos el GAP, los cationes menos los aniones, tengo 18 de GAP. La verdad es que 18 de GAP no me dice mucho, no me dice si está bien, si está mal. Lo que debería calcular es el GAP ideal de mi paciente, ¿sí? El GAP ideal o el GAP esperado, ¿sí?, es con todos los valores esperados para la natremia actual. Si mi paciente tiene 140 de sodio, para 140 el 75% es 105 y el bicarbonato ideal es 24. Este es el GAP que debería tener mi paciente y este GAP le da un valor de 11, pero mi paciente tiene 18. Entonces hay una diferencia de GAP de 7 puntos. Hay 7 puntos de GAP positivo. Si ustedes observan, son los 7 puntos que cayó el bicarbonato para llegar a 24. Entonces este paciente tiene una acidosis metabólica GAP, seguramente secundario a la hipovolemia post-trauma. Entonces, a ese mismo paciente lo expandimos con 2.500 mililitros de solución fisiológica y mejoró la presión. Pero ahora tengo el siguiente ionograma. El sodio sigue igual, 4 de potasio y 113 de cloro. Y el ácido base no se modificó mucho, 135, 7.35, 30 de CO2, 90 de oxígeno, 16 de bicarbonato y menos 8 de exceso de bases. Ahora el exceso de bases está más negativo, pasó a ser moderado y ya pasaron algunas horas. Pero cuando yo calculo el GAP, tiene un GAP de 11 y un GAP esperado de 11, o sea que tiene GAP de 0. Un delta GAP de 0 está en situaciones ideal en este aspecto. Pero cuando calculo el cloro esperado, para 140 debería tener 105 y tiene 113. Hay 8 puntos de hipercloremia, que son los 8 puntos que cayó el bicarbonato. Por lo tanto, en este paciente, habiendo pasado las primeras horas de reanimación, el exceso de bases refleja cualquier ácido presente, incluso los que generamos nosotros. Este paciente recibió solución fisiológica y ahora tiene una acidosis hiperclorémica, la cual el exceso de base no me va a hacer la diferencia
de si esto es a GAP o a cloro. Por eso es que se usa solo al principio, en las primeras horas, y después pierde valor. La saturación venosa expresa la relación entre oferta y demanda, ¿sí? Es decir, si desde el lado izquierdo sale una cantidad 100% de saturación de oxígeno, los tejidos extraen un 20 a 25%, vuelve del lado venoso, ¿sí? 75% de oxígeno que quedó. Eso es saturación venosa. La diferencia es saturación venosa central y saturación venosa mixta. La central se toma de la aurícula derecha y representa sobre todo la perfusión o esta ecuación de miembros superiores y cráneo. Y la saturación venosa mixta se toma de la arteria pulmonar, para lo cual hay que tener un Swan-Ganz, y representa más adecuadamente todo el cuerpo. Hay una pequeña diferencia de valor entre una y otra. Para tomar la saturación venosa mixta del Swan, ¿sí?, se toma desde el extremo distal y en forma muy lenta, 1 mililitro minuto. Se descarta la primera toma, ¿sí?, y en la segunda toma es donde realmente se toma la muestra. Muy lentamente, 1 mililitro minuto. Lo tomamos con una jeringa pequeña de 1 mililitro y bien lento. La saturación venosa estará disminuida si la disponibilidad de oxígeno baja, porque tengo poco oxígeno, porque tengo poca hemoglobina, porque el corazón falla. Le ofrezco poco, extrae lo que tiene que extraer y como le ofrecí poco, vuelve poco. O si los tejidos están tomando demasiado, por dolor, por fiebre, por estrés. Al paciente donde le cayó el delivery, o le pongo hemoglobina, o le mejoro la oxigenación, o mejoro la bomba. Al paciente con aumento de extracción, le bajo la fiebre y lo sedo. O la saturación venosa podrá estar elevada. Por ejemplo, que el tejido no consuma porque estoy sedado. O por ejemplo, porque hay una falla energética celular. O puede ser que el delivery esté demasiado alto. Por ejemplo, hiperreanimación. El gasto cardíaco es demasiado elevado, transfundí demasiado o reanimé demasiado. Con respecto a la diferencia de CO2 venosa y arterial, es un marcador de suficiencia cardíaca o de gasto cardíaco adecuado y no necesariamente de oxigenación tisular. La utilidad de la diferencia de CO2 es para aquellos pacientes que tienen todos los parámetros de reanimación adecuados, pero todavía hay algo que falta. Por ejemplo, el lactato sigue siendo alto, pero tiene buena TAM, tiene un gasto cardíaco que pareciera normal, ¿sí? Pero el láctico no tiene un adecuado clearance. Entonces, si ustedes ven, aquí tengo gasto cardíaco, 8 litros, 6, 4, 2 litros, y aquí tengo el gradiente de CO2. Hacia arriba gradiente alto y hacia abajo gradiente bajo. Lo normal es que tenga un gradiente cercano a 6 o menos. La diferencia venosa mixta menos la CO2 arterial. Cuando el gradiente ustedes van a ver baja, aquí con gastos de 8, de 6, de 2, el gradiente es siempre bajito. Pero cuando el gasto cardíaco baja mucho, los gradientes empiezan a aumentar. Entonces, los gradientes de CO2 venoso arterial por encima de 6 implican inadecuado gasto cardíaco. Deberé ver si está inadecuado gasto cardíaco es deficiencia de volumen, deficiencia de inotropismo, pero no es necesariamente un marcador de hipoperfusión tisular. Como conclusión final, dada la complejidad de nuestros pacientes, los pacientes en shock deben estar monitorizados y evitar el uso excesivo tanto de fluidos como de catecolaminas. Siempre plantearnos metas o parámetros de reanimación, no podemos reanimar a ciegas y que el monitoreo nos arroje un dato que el paciente puede recibir líquido no implica que el paciente deba recibir líquido. Entonces, evaluar muy bien cuándo hay que hacer una intervención y cuándo no. Los parámetros dinámicos sí son útiles, pero el paciente tiene que estar ventilado, tiene que estar con más de 8 mililitros kilo, tiene que estar en forma controlada y no debe poseer arritmias. Y la valoración de oxígeno tisular debe tenerla cualquier paciente con shock al menos 2 parámetros. Por ejemplo, lactato y saturación venosa son 2 parámetros fáciles de tomar en la práctica diaria.
Muchísimas gracias.